Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, preparándonos para el examen. Voy a empezar con la página 145 del tema 4, ¿ya? Verificando el aprendizaje. Muy bien. Al movimiento filosófico que se basa en la confianza y uso de la razón y alcanza su máximo desarrollo en el siglo XVIII se le denomina ilustración. Muy bien. Es considerado el precursor del pensamiento político ilustrado. Una de sus obras fue el ensayo sobre el entendimiento humano de 1690. Nos referimos a John Locke. John Locke. No se encuentra dentro de las alternativas, así que ustedes pónganlo, John Locke. Bien, continuamos. No se relaciona con la ilustración del siglo XVIII el manifiesto comunista. No se relaciona con la ilustración del siglo XVIII el manifiesto comunista. Pregunta 5. ¿Con qué otro nombre se le conoce al siglo XVIII? Se le conoce con el siglo de las luces. Siglo de las luces. La ilustración o siglo de las luces. Muy bien. A nivel político, las ideas ilustradas asumían una postura anti-absolutista. Muy bien. Siguiente. El deseo de los reyes de conservar el poder absoluto. La ideología de la Ilustración expresaba, ¿qué cosa? El deseo de los reyes de conservar el poder absoluto, no. Expresaba los derechos del campesinado y del proletariado urbano. Entonces la pregunta 7 es los derechos del campesinado y del proletariado urbano. Pregunta 8. El pensamiento de la Ilustración desarrolló fundamentalmente el principio del espíritu racional crítico. Razona y podrás darte cuenta de las cosas que haces y puedes criticar, ¿verdad? Espíritu racional crítico. Número 9. La Ilustración, corriente intelectual que surgió en Francia y se extendió por toda Europa y América, se caracterizó por la difusión de autores clásicos. Muy bien, número 10. Uno de los fundamentos de la Ilustración fue racionalismo. Su máximo representante fue John Locke. Aquí sí está. Muy bien. Pasamos entonces al tema 5. Empezamos con la página 149, retroalimentación. Bien. ¿Qué tipo de impuesto aplicó la corona inglesa a las colonias americanas? Aplicó el Stamp Act. Pregunta número 2. ¿Qué ocurrió en el episodio llamado La fiesta del té? En realidad fue un grupo de colonos, ¿no?, que se pusieron de acuerdo y dieron la vuelta a los buques, o sea, botaron todo lo que traían, buques cargados con té y otra clase de productos, los sabotearon, quiere decir que los echaron al mar, ¿ya? Ese fue el episodio llamado La fiesta del té. Muy bien. Número 3. Mencione a 4 líderes que estuvieron en las 13 colonias. Los líderes fueron, pues, sin duda, los que lucharon de manera, ¿cómo se puede decir?, de manera desinteresada, ¿no?, en salvar las 13 colonias. Jorge III, Thomas Jefferson, Washington, y también tuvieron la ayuda de Luis XVI económicamente, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la trascendencia mundial e histórica de la independencia de las 13 colonias inglesas? Bien, pues que al liberarse, como nosotros también, pudieron formar mejores ciudades y mejores centros industriales y comerciales, ¿ya? Muy bien. Continuamos en la siguiente, ¿sí? Relaciona adecuadamente. El rey de Inglaterra, general del ejército, George Washington. Rey de Inglaterra, Jorge III. Rey que apoyó a los colonos, Luis XVI. Y redactó la Declaración de la Independencia fue Thomas Jefferson.
Muy bien, acá tenemos una lectura de una democracia no muy perfecta, ¿ya? Contestamos al cuestionario, ustedes me hacen la lectura, por favor, ¿sí? No olvidarlo. Contesta, ¿qué sector de la población de Estados Unidos gozó de más beneficios sociales tras la independencia? Fueron los blancos, solo los blancos y solo los varones, no eran otras personas, ¿ya? Bien, ¿cuál fue la situación social y legal de la población negra en Estados Unidos? En realidad, esto fue un total abandono, un descuido, una marginación. Los acusaban de hechiceros, los acusaban de ladrones y a veces los quemaban, los ejecutaban y los maltrataban. Fue algo terrible que pasó en Estados Unidos. Tercer ítem. ¿Qué opinión te merecen las diferencias sociales de Estados Unidos en el siglo XIX? Bueno, la opinión que me merece a mí, y ustedes también deben poner lo que a ustedes les parece, es el antivalor por sus semejantes, falta de humanidad, falta de respeto a la sociedad y al mismo Dios. Muy bien. Verificando el aprendizaje. Número 1. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? El primer presidente de Estados Unidos fue George Washington. Muy bien. Número 2. Por el Tratado de Paz se puso fin de manera formal al dominio de Inglaterra sobre las colonias, reconociendo su independencia. ¿Por qué tratado fue? ¿Qué tratado? Ajá, muy bien. El Tratado de Marsella, el de Saratoga, de Londres, Filadelfia, París. ¿Cuál fue el tratado? Ajá, perfectamente. El Tratado de Filadelfia. Muy bien. ¿En qué año se declara la independencia de los Estados Unidos? Se declara en el año 1776. Las batallas son batallas decisivas que hacen posible la independencia de las colonias inglesas en el siglo XVIII, Yorktown y Lexington. ¿Ya? Yorktown y Lexington. Muy bien. No es un personaje que participa en el proceso de la independencia de las 13 colonias, Henry Lee. Henry Lee. 6. Como protesta contra el aumento impositivo decidido por la corona británica la noche del 16 de diciembre de 1773, colonos norteamericanos reunidos en el puerto de Boston arrojaron al mar un cargamento de té, y otras especies, ¿verdad? 7. El segundo Congreso Continental se realizó en la ciudad de Filadelfia, donde se creó el Ejército Continental y el jefe del mismo. Bien, Filadelfia. Muy bien. La independencia de las 13 colonias inglesas de América del Norte en 1776 tiene como antecedente el impuesto al té y la creación del papel timbrado. Impuesto al té y la creación del papel timbrado. En el famoso discurso de Gothenburg se escuchó la famosa frase: el gobierno es del pueblo y por el pueblo y para el pueblo. ¿Quién lo dijo? Fue Abraham Lincoln. Muy bien, continuamos con el tema 6. ¿Sí? Muy bien. Página 154. Retroalimentación. ¿Cuáles fueron las causas políticas y sociales de la Revolución Francesa? Las causas políticas y sociales fueron el absolutismo, los altos impuestos y la división de la sociedad. Bien, 2. ¿Qué medidas tomó la Asamblea Constituyente? Menciónalas. Bueno, pidió que se incorporen a la Asamblea franceses y la destitución de Luis XVI. Eso es lo que pidió la Asamblea Constituyente. Bien. ¿Con qué hecho se inicia la Revolución Francesa y en qué año? Bien. Toma de la Bastilla, ¿no? Con el engaño del rey. El rey los había citado para conversar. ¿Y qué hizo el rey?
hacía, ¿cómo se dicen? Vulgarmente se dice, hacían hora, ¿no? Él les conversaba y les conversaba y les conversaba porque había mandado a traer a todas las milicias para acercarlos. Pero gracias a Dios se dieron cuenta a tiempo y pudieron salir, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué la Declaración de los Derechos del Hombre es uno de los documentos de mayor trascendencia? Bien, porque da lugar al respeto del ser humano, tal como persona, el respeto de su identidad y los derechos que les corresponden por naturaleza al pueblo, ¿sí? Eso es la trascendencia que tiene esta Declaración de los Derechos Humanos. Trabajando en clase. Muy bien, vamos a trabajar en clase y ahora vamos a ver la prisión real, el ministro de Finanzas, la canción social que promueve la Revolución Francesa, el tercer estado dirigido por la Guardia Nacional. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Tenemos acá la crisis económica que fue el detonante, ¿no? Para que se produzca la Revolución Francesa. Entonces, contestamos al primer ítem. ¿Cómo era la situación económica en Francia a vísperas de la Revolución Francesa? Los franceses estaban con una economía catastrófica. Segundo ítem, ¿cómo pensaban solucionar los ministros de Luis XVI el problema financiero del Estado francés? Ellos hicieron inmediatamente una reforma en el sistema fiscal, impuestos y más impuestos, ¿ya? Sobre todo para el pueblo. ¿Qué clase social no estaba obligada a pagar impuestos en Francia y por qué? Bien, los que no estaban obligados eran la nobleza, la familia de los gobernantes y el clero. Ellos no pagaban nada y sin embargo gozaban de todo, ¿no? Entonces era la injusticia social. Bien, debajo tenemos, ¿no?, una línea de tiempo y encontramos ahí en el 5 de mayo, Estados Generales, el 14 de julio, la toma de la Bastilla, el 13 de septiembre, la Constitución Francesa, Luis XVI, monarquía, en 1788, Estados Generales, junio del 1789, la Asamblea Constituyente, junio del 1879 también, la Declaración de los Derechos Humanos. Muy bien. Verificando el aprendizaje número 1, uno de los objetivos del episodio del juramento del juego de la pelota fue darle a Francia su primera constitución. Darle a Francia su primera constitución. Número 2, la primera constitución francesa de 1791 fue aplicada durante la Asamblea Constituyente. Número 3, una de las causas ideológicas del estallido de la Revolución Francesa fue el absolutismo de los reyes de Francia. Muy bien, con el Estado se apropió de los bienes eclesiásticos y puso a la Iglesia bajo su poder, con la Constitución de 1795. Muy bien. 5. La Revolución Francesa tuvo un lapso de duración de 10 años. Comenzó en 1789 y terminó en 1799. Letra D. 6. Reyes que gobernaron Francia durante el desarrollo de la Revolución Francesa: Luis XVI y María Antonieta. Número 7. Uno de los actos de alcance universal de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que prescribe, bien, la libertad sin restricciones para todos los ciudadanos. Libertad sin restricciones. 8. En 1789, la Revolución Francesa inicia la destrucción del antiguo régimen. En el campo se movilizan las masas campesinas y en la ciudad entran en acción las masas urbanas denominados los girondinos y los jacobinos. ¿Ya? Girondinos y jacobinos. Muy bien. 9. Convocado por Luis XVI el 5 de mayo de 1789, se reunieron en Versalles los Estados Generales con la finalidad de establecer el voto individual de sus miembros. Voto individual de sus miembros. El aporte a la humanidad que dio la Revolución Francesa fue
la Corte Declaratoria de los Derechos del Hombre. Muy bien. Pasamos al tema 7, página 159, retroalimentación. ¿Qué tendencias políticas surgieron durante el periodo de la Convención? Bueno, surgieron la derecha, izquierda y centro. Surgieron derecha, izquierda y centro. 2. ¿A qué se denomina gobierno de terror? Explique. Se denomina gobierno del terror al régimen establecido por el Comité de Salvación Pública para criticar a la contrarrevolución, para evitar más que nada la contrarrevolución. Este régimen seguían a las personas que querían lo bueno. Bueno, eso fue un momento nada más, ¿no?, de este gobierno de terror, en realidad, así como sucede a veces en otros países. ¿Cómo llega a su fin el directorio? Explique. Bien, el golpe de Napoleón, la nueva constitución. Eso es lo que con eso llega a su fin el directorio. 4. Según tu opinión, ¿cuáles serán los principales aportes de la Revolución Francesa a la humanidad y por qué? En realidad, lo único bueno que podemos sacar de eso ha sido defender al pueblo a través de la Declaración de los Derechos Humanos. Eso es lo que podemos sacar. Bien, continuamos entonces. En la página siguiente tenemos 28 de julio, la reacción de los terratenientes. El 18 de octubre, el campo de reforma, el Tratado de Amiens, el 12 en septiembre de 1802, en enero Luis XVI su ejecución, octubre del 95, periodo de la Revolución Francesa, y en el 99 el fin de la Revolución Francesa. Ahí tienen un jueguito para que lo hagan ustedes, está bien sencillo. Seguimos verificando el aprendizaje. Dirigió el gobierno del terror a través del Comité de Salud Pública, nos referimos a Robespierre, ¿ya? Muy bien. El directorio llega a su fin con el golpe de Estado llevado a cabo por Napoleón Bonaparte en el 18 de Brumario. Esto sucede el 9 de noviembre de 1799. 3. El directorio estuvo conformado por el Poder Ejecutivo a cargo de 5 directores, cuyo presidente fue Paul Barras. La segunda etapa de la Revolución Francesa, de 1792 a 1799, se denominó etapa republicana. No se relaciona con el gobierno del terror dirigido por Maximilien Robespierre, la guillotina. 6. Tras el establecimiento del consulado, el 24 de diciembre de 1799, se da inicio al periodo de la historia de Francia llamada Era del Terror. La Revolución Francesa. 7. Abolió la monarquía y estableció la república mediante la convención. ¿Cuál fue? Mediante la convención, no, mediante el directorio. Entonces, mediante el directorio. Número 8. El Abad de Sieyes, ¿qué es el tercer estado? Publica en 1789, a través de las preguntas ¿qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta hoy el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo. Entonces plantea la desaparición del régimen monárquico, que no haya reyes, ¿no? Bien. 9. El movimiento social que determinó la caída del antiguo régimen y dio inicio a la edad contemporánea es la Comuna de París. ¿Ya? La Comuna de París. Bien, la Revolución Francesa fue dirigida ¿por quién? Por los campesinos. Dirigida por los campesinos. Bien, queridos alumnos, espero haber ayudado, pues, para que ustedes repasen para el examen. Conmigo será hasta la próxima clase. Suerte, bendiciones y cuídense mucho. Cuídense mucho.